conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Queridos fieles, aquí Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Quisiera compartir con ustedes en este programa, Él nos amó hasta el extremo, un texto que encuentro en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 49, y dice: al verlo, sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra de Dios. Y en esta pérdida de Jesús, de sus padres, que nos resulta difícil creer que durante tanto tiempo sus padres no se daban cuenta que Jesús no andaba con ellos. Yo creo que quizás es porque andaban en una multitud y quizás los padres iban adelante y Jesús iba detrás. Y Jesús se pierde y le crea angustia a María y a José. Y finalmente lo encuentran en el templo y se maravillan de verlo en el templo enseñando a los doctores de la ley. Y hay un cierto reproche maternal con mucha dulzura a la Virgen: pero hijito, ¿no te diste cuenta que estábamos angustiados, que te perdiste de nosotros? Y él le responde: ¿por qué se han de angustiar? Porque yo he de obedecer a mi Padre Celestial. O sea que Jesús eleva la pregunta de María, esa pequeña queja de la madre que tiene esa confianza con su hijo, y le muestra sus sentimientos, y él la eleva diciendo: yo he de obedecer al Padre Celestial. O sea, es verdad, soy parte de mi familia, pero pertenezco profundamente al Padre Celestial. Es un relato que encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, que es muy bello, muy bello. Es realmente un reflejo de que Jesús era verdaderamente humano. Es hombre y Dios al mismo tiempo. Es una realidad que nosotros desconocemos, porque ¿quién es hombre y Dios al mismo tiempo? O sea, era una realidad muy única. Y en esta semana tenemos la solemnidad, es más que una fiesta, la solemnidad de San José, marzo 19. Y es casi como en cada cuaresma, hay como una pausa del tema de las penitencias, de los sacrificios, de los ayunos, y una celebración de el esposo de la Madre de Dios. Este hombre puro, este hombre justo, este hombre que fue escogido en la providencia de Dios para realizar esa misión santísima de ser el esposo de la Madre de Dios y de ser el custodio del Redentor, como le llamaba el Papa Juan Pablo II a San José, el custodio del Redentor. Y esa fue una carta apostólica que escribió el Papa Juan Pablo II, mostrando que San José es un modelo de padre por su amor a María y a Jesús, su pureza, su ejemplo de trabajo, su servicio a la familia, sostener a la familia, inclusive una familia de refugiados, porque la Sagrada Familia tuvo que salir hacia Egipto. ¿Y quién encontraba la comida? ¿Y quién encontraba dónde quedarse? ¿Y quién guiaba a Jesús y a María? Era José, la misión de San José. El Papa Francisco también le tiene una gran devoción a San José, y él dice que Jesús
acercó el trabajo humano al misterio de la redención. Yo encuentro esa frase muy profunda, acercó el trabajo humano al misterio de la redención. Claro está, su trabajo estaba acompañando y sirviendo al Redentor del mundo, Jesucristo. Y el Papa Francisco, siguiendo en la misma onda de lo que él dijo, dice que hemos de ser más sensibles al valor humano y espiritual del trabajo. Y yo creo que esto es importante, ser más sensible al valor espiritual y humano del trabajo, porque a veces nosotros podemos pensar que el trabajo es un castigo. No, el trabajo no es castigo, el trabajo revela mis talentos, el trabajo revela mi colaboración con los demás, porque nunca estamos solos en el trabajo, estamos con otros, o sea que estamos colaborando, estamos como decimos en inglés, en un team, estamos juntos. Y el Papa Juan Pablo II dejó unas enseñanzas muy valiosas sobre el trabajo humano, que es una bendición y expresión de la dignidad humana, decía el Papa. Y no solo para ganarse la vida, sino como realización personal y contribución al bien común. Y qué bonito es cuando nosotros disfrutamos de nuestro trabajo, o cuando vamos en la mañana a nuestro trabajo con gusto, con protagonismo personal, porque estamos contribuyendo al bien común. Y el Papa no solamente dejó esas enseñanzas, pero nos dejó una encíclica que la escribió en 1981, que se llama Laborem Exercens, la dignidad del trabajo humano. Y él dice en esa encíclica, sacando algunas ideas de lo que dice, que el trabajo es a la vez un derecho y un deber, y debe de ser recompensado de manera justa y equitativa. Y los empresarios que me están oyendo en este momento, quizás sea oportuno una revisión de su parte, si a los obreros que están en su empresa, si están recibiendo un salario justo y equitativo, como lo pide el Papa Juan Pablo II. Y sí, y el trabajo es un lugar de encuentro y colaboración, y no interfiere con la familia, o sea, familia y trabajo, no hay competencia, porque más bien el trabajo fortalece la familia y el trabajo trae el dinero para el mantenimiento de la familia. Y por eso es que el Papa Francisco quiere que no haya desigualdad en el trabajo, o sea, buscar una igualdad. Y él da 4 palabras para el trabajo humano: que sea libre, que sea creativo, que sea participativo y que sea solidario. El Papa le gusta dar a veces un grupito de palabras, y yo creo que las palabras que él escogió para hablar del trabajo son significativas. Que sea libre quiere decir que el trabajo no sea forzado, que no me obliguen, o sea, es una decisión personal trabajar en este punto en vez de este otro punto o de esta área. Que sea creativo quiere decir que el trabajo ha de incitar en nosotros un bien mayor, hacer el trabajo de una forma mejor y con consecuencias más positivas. O sea que el trabajo exige como una cierta evaluación de yo como trabajador para mejorarlo. O sea que sea creativo, pero también participativo. Yo creo que participativo es porque nunca en un trabajo estamos solos. Si yo soy sacerdote, tengo el consejo presbiteral, tengo los demás párrocos a mi alrededor y debo de participar con ellos porque tenemos una misma obra. Y lo mismo pudiera decirse del médico o del enfermero.
O sea, estamos siempre en una clave participativa y solidario, porque hemos de estar en contacto con mi gremio de trabajo. Es decir, yo como obispo debo de estar en comunicación con otros obispos y con la conferencia de obispos, porque soy obispo, y con el Papa sobre todo, leyendo cada semana todo lo que el Papa nos enseña. O sea que he de estar solidario con mi gremio, porque pertenecemos en el trabajo con un gremio particular. O sea que la iglesia tiene su riqueza sobre el trabajo. Uh, y, 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 y ese conflicto de clases que el marxismo promueve no tiene sentido, porque el empresario y el trabajador se necesitan mutuamente. No hay trabajo si no hay empresario que crea ese trabajo. Pero a la vez, ese empresario no puede tener éxito en su empresa si no tiene trabajadores. O sea que hay una mutualidad positiva entre ambos, no un conflicto de clases que trae violencia y que trae oposición, como lo trae la ideología marxista-leninista que tanto daño ha hecho a la humanidad y que tanto daño está haciendo aún hoy en día Cuba, Nicaragua, Venezuela y los demás otros países. O sea que el trabajo exige una remuneración justa. Y el Papa Juan Pablo II tiene hasta una idea que en cierto sentido es original, en que dice que es necesario un salario familiar. Y una forma que yo lo entiendo, quizás ustedes radioescuchas pueden explicarlo de otra forma, pero para mí ese salario familiar es que el salario de cada obrero debe de cubrir su familia, no solamente para él, pero para su familia. Y por eso es que ha de ser equitativo. Y en la Biblia, en nuestra tradición católica, tenemos a San José, carpintero, tenemos a San Pablo, constructor de tiendas, y es maravilloso de ver que Pablo, construyendo tiendas, estaba evangelizando al mismo tiempo. O sea que era trabajador de construyendo tiendas y al mismo tiempo evangelizando. Y queridos fieles, el Papa José Ratzinger Benedicto XVI, en esa homilía que inédita sobre San José, él dice, y les leo exactamente lo que él dijo: la respuesta de San José a la palabra del ángel es la fe y luego la obediencia que se cumple. Fe porque comprendió que era realmente la voz de Dios, que no era un sueño. La fe se convierte en un fundamento sobre el que actuar, sobre el que vivir. Y San José no era un soñador, aunque el sueño fue la puerta por la que Dios entró en su vida. Era un hombre práctico y sobrio, un hombre de decisión, capaz de organizarse. No fue fácil encontrar en Belén porque no había sitio en las casas. El establo como lugar discreto y protegido, y a pesar de la pobreza donde Jesús nació, lugar digno para el nacimiento del Salvador, dice Benedicto. También organizar la huida a Egipto, encontrar un lugar donde dormir cada día, vivir durante mucho tiempo. Todo ello exigía un hombre práctico, con sentido de la acción, con capacidad para responder a los desafíos, para encontrar formas de sobrevivir. Y luego, a su regreso, la decisión de volver a Nazaret, de fundar aquí la patria del Hijo de Dios, muestra también que era un hombre práctico, que como carpintero vivía y hacía posible la vida cotidiana.
y ahí termina una parte de la homilía que Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, pronunció en su retiro como obispo, como papa emérito. Y queridos fieles, también quiero compartir con ustedes que este domingo pasado fue el aniversario de la muerte de Monseñor Eduardo Boza Masvidal, tan conocido en la comunidad cubana, en el exilio, en la diáspora. Y es el 22 aniversario de su paso, ya que murió en Venezuela, en Los Teques, ese 16 de marzo de 2003. Yo estuve en su funeral porque Monseñor Román me pidió que lo acompañara y juntos fuimos a Los Teques y ahí estuvimos. Yo me quedé impresionado por el número de gentes que vinieron al funeral. Era algo apoteoso, que me sorprendió porque era una mayoría inmensa de gente que vino a prestarle honor a Monseñor Boza Masvidal. Y como sabemos, él fue doctor en filosofía de la Universidad de La Habana, fue ordenado sacerdote en 1944 y desde el 48 hasta el 81, desde 1948 hasta 1981, fue el párroco de Nuestra Señora de la Caridad en La Habana y fue llamado a ser obispo auxiliar en 1960 y en septiembre del 61 en el barco Covadonga el gobierno comunista lo expulsa. También estaba ahí Agustín Román, el padre Agustín Aleido Román, que también fue expulsado junto con Monseñor Eduardo Boza Masvidal. Y Monseñor Eduardo Boza Masvidal nos visitaba a las comunidades cubanas en el exilio, en la diáspora. Él iba, todas sus vacaciones era visitarnos. Entonces venía en el verano, sobre todo, visitando a las comunidades, celebrando, promoviendo la fe y el patriotismo, guardar las raíces. Y fundó la Unión de Cubanos en el Exilio y también participó en el Concilio Vaticano II. Y en este momento la causa de su beatificación y canonización está presente desde Los Teques. El obispo de Los Teques inició, casi yo diría un año después de su muerte, ya la causa de beatificación y canonización estaba andando. Tal es el legado espiritual santo que nos ha dejado este gran obispo camagüeyano, pero que ejerció en La Habana y que vivió ese exilio sirviendo al pueblo venezolano. O sea, hay un enlace del pueblo venezolano y el pueblo cubano en el corazón de Monseñor Eduardo Boza Masvidal, cuyo recuerdo es tan maravilloso. Tenemos sus escritos, gracias a Dios, sus homilías los tenemos en un libro, y casi como leer esas homilías y leer ese libro es simplemente edificante. Qué obispo tan ejemplar y qué testimonio tan santo de su humildad, de su presencia. Tenía una presencia tan grata, tan dulce, tan amable. Yo mantengo un recuerdo tan rico de él, al igual del obispo Román, Monseñor Agustín Román. En ciertos sentidos colaboraban los dos tan bien, eran tan buenos amigos y colaboraban tan bien en favor de la comunidad. Y hemos llegado al final de el amor. Él nos amó hasta el extremo, y les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos amó hasta el extremo.
conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves.